¿Usted en particular estaría dispuesto a aceptar a alguien de Morena, por ejemplo, de candidato? ¿Alguien de ellos, de ese movimiento López Obradorista, que se sumara? ¿O cuál es el perfil? No lo veo viable. Para mí, y siendo bien respetuosos de las personas y sin descalificar en lo más mínimo los atributos personales, me parece que las personas que están en el núcleo del obradorismo, como es el caso de Marcelo Ebrard, como es el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, como es el caso del líder del Senado, de todos mis respetos, pues evidentemente conjuntamente con el presidente López Obrador, pues representan el núcleo de una visión. Muy buenas tardes a todo el auditorio de Sin embargo al aire. Soy Ilse García y me acompaña Daniela Barragán. Como se lo prometimos, pues ya no había pausa para este Sin embargo semanal. Muchas gracias a ustedes que lo han visto, que lo han comentado, que lo han compartido. Pues gracias a ello lo vamos a continuar para que usted esté siempre muy bien informado y por supuesto para compartirle aquí todo el material de Sin embargo al aire y de Sin embargo MX, por si usted se perdió algo, pues aquí lo va a poder ver. Pues buenas noches, Dani. Hola Ilse, buenas noches y buenas noches a todos los que nos están viendo. Gracias por conectarse aquí al Sin embargo semanal. Les hemos preparado un programa muy completo. Tuvimos mucha información, reportajes sobre Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es un nombre muy largo, siempre siento que me voy a equivocar o algo así, o que no voy a decir completo, pero ya creo que ya lo superé. Ya. Entonces tenemos información de eso. Esta semana hubo mucho de la Cumbre de las Américas, todo este escándalo de que sí va el presidente, de que invita a todos, que no, que sí. Le vamos a contar todos esos eventos que ocurrieron esta semana y queremos iniciar recalcando un hecho que ocurrió pues uno de estos días de esta semana, del 9 al 13 de mayo, porque pues Enrique Metínides, el legendario fotoreportero mexicano de Nota Roja, falleció a los 88 años de edad. De acuerdo con Noel Alvarado, quien es editor del periódico La Prensa, el fotógrafo murió el 10 de mayo a las 9:22 horas. Desde el pasado 29 de abril, el fotógrafo fue ingresado a un hospital y su estado de salud se reportó como delicado, y el pasado 6 de abril, mediante su cuenta de Instagram, Enrique Metínides había confirmado que pasaba por un mal momento de salud y luego pues su fallecimiento el pasado 10 de mayo. Es pues el maestro de la fotografía de Nota Roja. Quisimos iniciar este programa periodístico con ese hecho porque pues sí, en la semana se fue uno de los grandes periodistas en la historia de México, así que pues ese es como un hecho de la semana, Ilse. Así es, Dani, seguramente usted ya tuvo la oportunidad de ver alguna de sus imágenes y sabrá que pues es una gran pérdida para el periodismo mexicano, pero pues una lamentable noticia que se registró esta semana. Exacto, pues con eso damos inicio al Sin embargo semanal. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con toda la información. Bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, Dani, esta semana les tenemos preparados el resumen semanal del 9 al 13 de mayo, una semana también bastante cargada de información. Y pues vamos a empezar con el día lunes, también con otra lamentable noticia que se registró el día lunes, y es el asesinato de estas dos mujeres periodistas allá en el estado de Veracruz. Ese día si usted lo escuchó, pues la Fiscalía General del Estado fue quien informó el hecho y detalló que inició una carpeta de investigación por los asesinatos de ambas. Se trata de la directora del portal
tarde El Veraz, Yesenia Mollinedo Falconi y la reportera Sheila Joana García. Ellas dos pues fueron atacadas en el municipio de Cozoleacaque y finalmente una perdió la vida ahí y la otra en el hospital. Las periodistas fueron asesinadas a balazos. El ataque se registró a las 3 de la tarde aproximadamente afuera de una tienda Oxxo ubicada ahí en ese municipio. Como les comentaba, pues Mollinedo Falconi aún alcanzó a llegar al hospital, pero finalmente falleció ahí pues por los impactos de bala que recibió. Bueno, en total es una cifra muy, muy alarmante porque en lo que va solo de este año, en estos primeros, que son 5 meses, Dani, 11 periodistas ya han sido asesinados en México. La violencia pues no ha bajado y pues 7 han sido asesinados nada más y nada menos que en ese estado, en Veracruz, pues que usted sabe es gobernado por Cuitláhuac García. Pues muy lamentable el asesinato de estos periodistas, Dani, porque aparte se registró también muy recientemente otro, el del compañero en Sinaloa, exactamente, sí. ¿Verdad? Pues casos que ya ni siquiera están siendo tan separados, que es muy triste estarlos dando a conocer las historias que están detrás, el dolor de las familias, y pues que ya son 11 solo en este año. O sea, la cifra es espeluznante, Dani, o sea, pone un foco rojo muy, muy importante sobre lo que está sucediendo con el gremio en México específicamente, y no solo este año, ya desde hace muchos, muchos años. Exacto. Sí, lo que ocurrió el lunes, solo agrego un dato porque sí habla mucho de lo que está ocurriendo, porque el lunes a las 3 de la tarde se había llamado a una manifestación por el colega asesinado en Sinaloa. Y de repente sale la noticia de estas 2 colegas asesinadas en Veracruz, y ya la marcha, la protesta también se hizo por otras 2, o sea, dice mucho de cómo está la situación de violencia, y creo que ese dato de Cuitláhuac García no se tiene que olvidar, porque en lo que lleva su administración, 7 periodistas han sido asesinados. Continúa con la tendencia con la que también se fue Duarte, por ejemplo, que fue también uno de los agresores de periodistas por excelencia. Entonces, pues lo de Cuitláhuac García también es preocupante. Entonces, pues eso ocurrió el lunes. Luego nos vamos con números, si te parece, con la noticia 2 que le seleccionamos para el lunes, ya que Margarita Zavala, actual diputada federal del Partido Acción Nacional y esposa del expresidente Felipe Calderón, volvió a la encuesta del periódico Reforma como candidata presidencial rumbo a 2024. De acuerdo con el sondeo divulgado el lunes, el canciller Marcelo Ebrard cuenta con el 34% de las preferencias, seguido de Claudia Sheinbaum con el 33%. Ahora, en la encuesta aparecen también el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, con el 26%, luego Margarita Zavala con el 14%, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, tiene un 13%, y Ricardo Monreal figura en el último lugar con 11%. Bueno, también esta encuesta revela que hay una preferencia como candidata de Morena a Claudia Sheinbaum con un 34% sobre un 27% que prefiere que Marcelo lo sea. Ahora, en este rubro, pues el que según les ganaba a los 2 juntos, Ricardo Monreal, solamente recibe el 5% de las preferencias, y Adán Augusto López, el preferido de la clase ahí por el presidente López Obrador, solamente el 4%. Bueno, finalmente la encuesta de Reforma también menciona que Morena, sin candidato, Morena cuenta con el 47% de la intención del voto, mientras que el PAN tiene el 19%, el Partido Revolucionario Institucional el 18% y Movimiento Ciudadano el 6%. O sea, pues muchísima diferencia, Ilse. Hay que ver cómo termina el porcentaje según Reforma con PRIAN-RD, MAC-PRIAN-RD contra Morena, pero así por separado, Morena tiene el 47% de la preferencia del voto. Así es, Dani. No sé cómo podemos seguir viendo a esta señora en las encuestas, pero algo habla. Por eso entiendo cuando el presidente se ríe un poco de la lista de la oposición, ¿no? Porque sí es como, de verdad, de ese tamaño están los aspirantes. O sea, Margarita Zavala y el prófugo Anaya. Ajá. Entonces, ni a cuál irle, ¿verdad? Pero bueno, el mismo lunes, Dani, presentamos una nota que en realidad se publicó el domingo, pero quisimos rescatarla para el lunes, de Álvaro Delgado, donde habla de pues un personaje muy cercano al actual secretario de Gobernación con un pasado muy turbio. Y es que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene como su mano derecha a un político muy peculiar, un amigo y colaborador de Felipe Calderón, que bueno, se trata de José Antonio de la Vega
Asmitia, quien como diputado federal del PAN votó en 2005 por el desafuero del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, pues el actual presidente de México. Este reportaje habla también que de la Vega Asmitia es el jefe de la oficina del secretario de Gobernación, pero tiene más cercanía e influencia que los subsecretarios Alejandro Encinas y Rabindranath Salazar, porque también fue su principal colaborador en Tabasco como secretario de gobierno. Pese a que militó en los partidos, nada más escuche usted de dónde viene este personaje, pues del PRI, del PRD, del PAN, pues es allegado de Calderón y de su esposa Margarita Zavala. O sea, él sí ya pasó por todos lados, de todos lados, pero sí, lo que más me sorprende es eso, ¿no? O sea, alguien que ni siquiera tan X, o sea, no como panista, pues votó ahí en contra de, más bien por el desafuero de Andrés Manuel. Y bueno, él ya fue diputado federal del PAN entre 2003 y 2006, justo pues cuando se dio lo del desafuero. Y también fue diputado local del PAN en Tabasco entre 2006 y 2009 y al concluir Calderón lo nombró el 15 de octubre de 2010 como director general de la Casa de México en París, Francia, durante los últimos años de su sexenio. O sea, pues no le ha pasado mal este señor. A mí lo que me preocupa, a lo mejor, bueno, se cuelan funcionarios, ¿no? Está muy difícil que pues digan, ay, la super revisión, ¿no? Pero que se cuelen a ese nivel, a ser la mano derecha del secretario de Gobernación, pues sí es... No sé, Ilse, yo creo que no pasan desapercibidos en lo absoluto y saben. Adán Augusto, pues se supone que es el gran operador político, no creo que un dato, un detalle como ese de su mano derecha se le pase o se le haya olvidado o no sepa. Claro. Deben Pues de conocer sí. muy bien su Exacto. trayectoria. Creo que es el gran problema de Morena. Sí, lo que tú justo decías hoy en la mañana, ¿no? De, pues ya deben de ponerse más las pilas en qué gente están trayendo a... Porque de Lili Téllez no aprendieron nada, del caso Lili Téllez. No, yo creo ¿No? que si nos podemos a revisar ahí la lista de diputados y senadores, seguro encontramos a más de uno que prendería las alertas. Exacto, y los que faltan. Nos vamos con otra noticia del lunes, algo que ocurrió en la mañanera. El presidente López Obrador anunció que México contratará a más de 500 médicos cubanos para cubrir áreas de la montaña de Guerrero en donde faltan especialistas. Tras su visita a la isla el domingo, el presidente también detalló que se va a adquirir una vacuna contra COVID-19 que Cuba está produciendo para niños muy pequeños y dijo les ha dado muy buen resultado. Vamos a escuchar este anuncio del presidente López Obrador. En el caso de Cuba, igual firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Ayer fueron los actos en el Palacio de la Revolución, en La Habana. También estuvimos en el monumento a José Martí, su memorial, y terminando ya los actos formales, le hice una visita al comandante Raúl Castro, estuvimos platicando. Él ya está retirado, tiene 91 años, pero es parte
la historia de Cuba. Quiero también expresar abiertamente mi gran satisfacción por constatar que Cuba tiene un extraordinario presidente, Miguel Díaz-Canel, un hombre honesto, trabajador, humano, una muy buena persona, un buen servidor público y un buen ser humano. Y eso me dio mucho gusto, porque, repito, se trata de un pueblo, de un país hermano. Y bueno, Dani, ya llegamos al martes 10 de mayo. Feliz Día de las Mamás. Atrasado, Sí, pero nuevamente. En especial a nuestras mamás. Claro que sí, felicidades. Ya, aunque a lo mejor creo que ni tú ni yo las pudimos ver el mero día, pero yo ya pude darles su abrazo y ojalá ya puedas tú ir a darles su abrazo. Y bueno, esperamos que la hayan pasado muy bien. Ese día, por supuesto, hubo mucha información, y es que, sin embargo, MX amaneció con una nota muy, muy interesante, aquí firmada por Daniela Barragán, que habla de que aunque la Constitución señala que los partidos políticos deben recibir prerrogativas para gastar para la libre ejecución de sus actividades, los gastos que reportan poco tienen que ver con la política. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, los partidos reportaron gastos como la compra de libretas Moleskine, pines, tazas, un escritorio de chapa de madera y tacto de piel, pruebas COVID, viajes, ventiladores y cursos. Usted sabe, seguramente todo eso lo listaron para las campañas y etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver más a detalle cómo se están gastando el dinero que actualmente se les da en prerrogativas los partidos. Uno de los puntos de la propuesta de la Ley Electoral del Ejecutivo Federal plantea entregar dinero a los partidos únicamente para el periodo de campaña. ¿Pero en qué gastan los partidos los millones de pesos anuales de las prerrogativas? En la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, están registrados gastos que poco tienen que ver con la política, como libretas Moleskine, pines, tazas, un escritorio de chapa de madera y tacto piel, pruebas COVID, viajes, ventiladores y cursos. En 2021, el total de dinero que el Instituto Nacional Electoral, INE, entregó a los 10 partidos políticos con registro en ese entonces fue de 5,250,952,127 pesos. Para el 2022, la cifra aumentó a 5,543,960,204 pesos, repartidos ahora entre 7 instituciones. Según lo determinado por INE, el principal gasto es el de las actividades ordinarias, luego las específicas, una franquicia postal y otra telegráfica, y se estableció un monto fijo, 166,318,806 pesos para el liderazgo político de las mujeres. En la PNT, en el apartado de los contratos de bienes y servicios, está la lista de adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestaciones del 2021. Son listas de entre 100 y 600 contratos, en los que destacan los siguientes gastos. Los gastos del PAN, 989,272 pesos en promocionales, 5,637,600 pesos en bolsas y calcomanías para la campaña en Guerrero, 865,781 pesos en cartas que envió a sus militantes, 25,810 pesos en libretas Moleskine, 185,600 pesos de un escritorio fabricado en chapa de madera nogal y tacto piel. Los gastos del PRI, el partido pagó entre 750,000 y 1,200,000 por clases en línea con los siguientes títulos: Democracia y Opinión Pública, Psicología y Emociones en la Comunicación Política, Emociones y Política, Los Medios, Censura o Libertad, e Imagen Pública de lo verbal a lo visual. 1,000,000 de pesos en hojalatería, pintura, mecánica y verificación vehicular, 1,000,000 de pesos en producción de eventos. Los gastos del PRD, 2,851,000 pesos en adquisición de vehículos,
7.957.472 pesos en bolsas y mandiles, 4.999.600 pesos para la compra de cubrebocas KN95 con el logo del PRD, 43.500 pesos por la impresión de una lona para la conferencia de prensa de la coalición Va por México en Hotel Marquís de Reforma. Los gastos de Morena, 145,000 pesos en servicios de vigilancia, 150,000 pesos en equipo y logística para un evento, y la compra de carpetas de piel de la que no se especificó el gasto. Métase a leer este texto. Digo, siento raro estar promocionándome en voz alta mis textos, pero para que hagan los corajes y se enteren en qué están gastando los partidos, y sobre todo también el caso de Morena, que resalta la opacidad. ¿Por qué no reporta sus gastos? Porque en redes sociales sí hubo mucho de eso de, pero ¿por qué no dices de Morena? Y yo, pues sí, ahí está el caso de Morena, que está en la opacidad. Entonces también es como un regaño para que, digo, al menos el PRI está subiendo sus gastos horribles, pero sabemos lo que está haciendo medianamente, que Morena también se ponga ahí las pilas. Nos seguimos con información del martes, porque pues ahí ese día el presidente en Palacio Nacional anunció que no irá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos si se excluye a alguna nación de este encuentro. El presidente detalló que si eso ocurre, al evento pues asistirá una representación del gobierno de México encabezada por el canciller Marcelo Ebrard. Hace unos días el gobierno estadounidense afirmó que era poco probable convocar a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, que es una petición que ha hecho el presidente López Obrador. Y bueno, a pregunta expresa el martes por la mañana, él dijo que su ausencia de la cumbre sería un mensaje de protesta, pues consideró que nadie tiene el derecho de excluir a los demás, y descartó también afectaciones de la relación entre México y Estados Unidos por esta decisión. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente el martes. Su gobierno, ¿usted está evaluando la posibilidad de no asistir a Los Ángeles en caso de que Biden mantenga la idea de excluir a algunos países? Lo voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría en su representación? Me representaría el canciller Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América, y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía, y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos, y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie. A ver, ponme la frase de Washington. Presidente, la usé en el discurso de conmemoración a Simón Bolívar. ¿No podría esta decisión tener un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados Unidos? No, porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto. ¿Pero que Biden lo pudiera tomar a mal? No creo. No creo. Estoy hablando de que él habla de un pie de igualdad y él ha sido siempre respetuoso. Pero además, todavía falta para la cumbre y podemos llegar a un acuerdo. Pero sí,
tenemos que unirnos todos, buscar la unidad. Y bueno, Dani, el día martes, ya estamos en el día martes, por supuesto del tema Cumbre de las Américas todavía le vamos a dar mucha más información, pero el día martes también surgió otro tema que venía ya desde el lunes con este video que casi ya muchos vieron, donde pues se da este aterrizaje que, bueno, más bien no se dio el de entre un avión de Volaris porque ya estaba otro en tierra ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues a raíz de esto se hace una reunión entre la Secretaría de Gobernación y las aerolíneas para ver qué sucedió y pues sobre todo para organizar que no vuelva a suceder eso. Y bueno, justo el día martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que realizó una mesa de coordinación entre autoridades aeronáuticas, y las principales aerolíneas del país para alcanzar un desarrollo ordenado de la aviación en México. En el encuentro detalló, se acordó que las aerolíneas que operan en el AICM y que tengan más de un año de adeudos aeroportuarios, combustible, impuestos, derechos y otros, no podrán continuar ya con sus vuelos y deberán migrar a otra terminal aérea. También se acordó un incremento significativo en la oferta de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y se pretende alcanzar más de 100 operaciones diarias, iniciando la primera etapa el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de septiembre. Ya aerolíneas como Viva Aerobús ya anunciaron nuevas rutas desde y hacia la IFA, porque pues justo en este plan de ir pues dejando de saturar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También fue un tema que estuvo presente no solo en las mañaneras, también, bueno, sí en la mañanera, o sea, se fue a la mañanera y no solo un día, ¿no? Estuvo ahí también varios días este tema. Exacto, pues también el dato es bueno, ¿no? De haber hay adeudos, eso también hay que resaltarlo. Pues que hacen ahí también, ¿no? Sí. Entonces es bueno, eso fue lo bueno de todo este tema del espacio aéreo y esto y aquello. Entonces, pues ahí lo tiene eso el martes. Y bueno, como ya decíamos al inicio de este día martes, pues fue 10 de mayo y desafortunadamente no todo es fiesta porque desde hace más de una década el Día de las Madres en este país está marcado por las mujeres que no pueden celebrarlo con sus hijos y exigen justicia en un país donde los asesinatos no cesan, las desapariciones crecen y los feminicidios continúan. En la Ciudad de México, en Guadalajara, Veracruz, Oaxaca y otras ciudades, decenas de madres de desaparecidos marcharon para recordar que para ellas no es un día de celebración, pues aún continúan buscando a sus hijos e hijas desaparecidos. Muchas otras madres también marcharon para exigir justicia por sus hijas víctimas de feminicidio, como ocurrió en Ciudad Juárez, donde decenas de manifestantes afirmaron que este 10 de mayo, Día de la Madre en México, no hay nada que festejar. 10 años de estas manifestaciones. Siempre muy triste ver el 10 de mayo esas imágenes de las mamás que salen pues a recordar que ellas no tienen a sus hijos. Y bueno, Dani, llegamos ya al miércoles 11 de mayo, nos estamos yendo rápido porque tenemos mucha información y justo en esta serie de reportajes que se empezaron a publicar esta semana en Sin embargo MX sobre esta investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República sobre el presunto esquema de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por parte del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sí está así como de corrido, ¿no? Bueno, en esta segunda entrega se detalla que esta investigación, esta presunta red de desvíos incluye al menos a 12 personas físicas y 25 personas morales, así como 15 propiedades en México y Estados Unidos que no coinciden con el patrimonio del gobernador de Tamaulipas ni con el de su familia. García Cabeza de Vaca tiene desde el 19 de junio de 2021 una orden de aprehensión en su contra, pero la detención no ha podido llevarse a cabo porque él está amparado, entonces los procesos han ido muy lentos y pues básicamente él ya casi está por terminar su mandato. Pero bueno, vamos a ver más detalles de estas propiedades porque son de verdad impresionantes, ¿no? Sobre todo a mí me impresionan mucho las que tienen en Estados Unidos, o sea, sí, tiene demasiadas en varias ciudades de Texas y dices, bueno, vea usted en este video que les hemos preparado. Más de 15 propiedades en México y Estados Unidos, entre las que se encuentran casas, ranchos y departamentos de lujo, son vinculados al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en una amplia investigación por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero.
realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera y que ahora está en manos de la Fiscalía General de la República. García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas desde 2016 por el Partido Acción Nacional, tiene desde el 19 de junio de 2021 una orden de aprehensión en su contra, pero la detención no pudo ejecutarse porque obtuvo un amparo. También, ese mismo año, la UIF bloqueó sus cuentas, las de sus padres María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenberger y Manuel García Uresti, sus hermanos Ismael y José Manuel, su esposa Mariana Gómez Leal, el padre de esta, José Ramón Gómez Reséndez, y el empresario Baltasar Higinio Reséndez Cantú, presunto prestanombres del mandatario y el único detenido por la indagatoria federal. En total, la UIF presentó ante la Fiscalía General de la República 3 denuncias en contra de García Cabeza de Vaca, en donde se detalla el esquema que operó en Tamaulipas y que derivó en delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada, según consta en el expediente al que tuvo acceso. Sin embargo, en este esquema de presunta corrupción, destacan adquisiciones irregulares de departamentos de lujo, casas y ranchos ligados al gobernador y que no coinciden con su patrimonio ni el de su familia. Por ejemplo, se encuentra un departamento en Bosques de Santa Fe. Este inmueble, propiedad de García Cabeza de Vaca, se ubica en una de las zonas con más plusvalía de la Ciudad de México y fue vendido en 42 millones de pesos. Según la denuncia de la UIF, una sociedad financiera de objeto múltiple le otorgó al gobernador 14.3 millones de pesos para la adquisición de este departamento, dinero que provino de 2 empresas relacionadas con el cártel de Sinaloa. También destaca un rancho en Soto la Marina con 8 lotes de 264 hectáreas y está valuado en 63.4 millones de pesos y escriturada a nombre de Productora Rural, una de las empresas familiares del gobernador. La denuncia de la UIF incluye 3 casas y 7 terrenos en Reynosa. De estos inmuebles, cuyo valor no está disponible, uno está en nombre del gobernador de Tamaulipas y 2 en copropiedad con su esposa Mariana, junto con los terrenos. Además, en Estados Unidos, están bajo la mira de la Fiscalía General de la República al menos 10 propiedades ligadas a él y a su familia. Bueno, ahí tiene esa primera entrega de El Gobernador de Tamaulipas y nos vamos con más información del miércoles porque otro de los temas relevantes de la semana fue el caso de la línea 12 y el informe envenenado de DNB. El gobierno de la Ciudad de México informó el miércoles que la empresa noruega DNB cometió errores en sus informes previos al tercer y último reporte sobre las causas del desplome del tramo elevado de la línea 12 del metro, ocurrido el 3 de mayo del 2021. En conferencia de prensa, Miriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y Jesús Esteban Medina, secretario de Obras y Servicios, dieron a conocer el informe de la empresa en el cual se destacan contradicciones e inconsistencias. Vamos a ver el video que contiene ambas participaciones de estos funcionarios. En el documento se confunden las causas directas del colapso, problemas de construcción y diseño ya establecidas por la empresa en el dictamen final fase 2, con las barreras preventivas que, según su propia definición, son controles, sistemas, prácticas y procedimientos que podrían haber contribuido a prevenir el colapso. Es por estas razones que el documento de la empresa, hasta el momento, no ha sido considerado como aceptado formalmente por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, pues pese a dar respuesta a algunas de las observaciones que les hicimos, estas siguen siendo consideradas deficientes e insuficientes. Síntesis de las inconsistencias. ¿Qué dicen en el reporte 3? Que reconocen que aún en el escenario en el que el puente hubiera sido construido conforme a las especificaciones, es decir, al proyecto ejecutivo, los pernos más críticos hubiesen fallado luego del paso de 1.25 millones de trenes o aproximadamente 14 años de operación. Es decir, existían errores de diseño graves. ¿Cuál es la contradicción?
Pues que en el mismo reporte dicen que existe una inconsistencia grave al decir que una inspección rutinaria definida en un manual deficiente podría corregir un error de diseño grave. Esta es la inconsistencia. La barrera 4 que mencionan no podría haber corregido un error de diseño grave, que aún si no hubieran existido las fallas de construcción, existía el error de diseño grave. Adelante. ¿Qué dicen en el reporte 2? Otra de las inconsistencias. En el reporte 2, DNB señala que las deformaciones eran imperceptibles a simple vista y no detectables. Las vigas norte y sur se cargaron de tal manera que se estuvieron moviendo una hacia la otra antes de la falla, y estas deformaciones no eran detectables en una inspección visual simple. ¿Qué dicen en el reporte 3? En el dictamen final fase 3, la empresa DNB menciona que dichas deformaciones sí eran detectables en una inspección a nivel de calle. Y DNB utiliza como único sustento imágenes de baja calidad obtenidas del servicio de Google Street View, donde el propio Google Street dice que puede que las condiciones reales difieran de los resultados de los mapas y del contenido, por lo que el usuario deberá aplicar su propio criterio y bajo su propia responsabilidad. Adelante. Otra inconsistencia que dicen en el reporte 2. En el reporte 2 mencionan deflexiones de 7.62 centímetros como criterios de riesgo, y el reglamento de construcciones del Distrito Federal tiene una deflexión permisible para un claro de la magnitud donde ocurrió el colapso de 11.7 centímetros, muy superior a los 7.62 que ellos mencionan como un elemento de alto riesgo, o como un elemento que además no se podía detectar a simple vista. Adelante. ¿Qué otra inconsistencia? Mencionan que no se realizaron inspecciones rutinarias en el reporte 3 y que reconocen que sí, que se entregaron los resultados de las inspecciones 2019 y 2020. Adelante. Que dicen en el reporte 3 que se debieron de haber realizado inspecciones con respecto al manual de mantenimiento. Y aquí existe la siguiente contradicción. DNB reconoce que se debe de revisar y corregir el manual de mantenimiento, dado que presenta deficiencias importantes, particularmente en lo que se refiere a inspecciones. Entonces, por un lado dicen, debes de realizar inspecciones con el manual de mantenimiento, y por otro lado te dicen, el manual de mantenimiento está mal, está deficiente y no te da elementos para hacerlas adecuadamente ni te define criterios precisos. Y bueno, Dani, continuando con la información del día miércoles, también se dio el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, fue a realizar un encuentro allí en el penal de Santa Marta, Catitla, donde se reunió con unas 200 mujeres presas, a petición de ellas mismas que hicieron la solicitud para que él fuera a escucharlas, a hablar de cómo están sus casos. Y bueno, ahí desde el centro penitenciario, el ministro presidente dio una conferencia donde dijo y reiteró que al hacer esa visita, pues él confirmó la necesidad de revisar la prisión preventiva, al alertar que en ese penal hay al menos 70% de esas mujeres que se encuentran ahí que no tienen una sentencia. Saldívar consideró que se debe acabar con los procesos largos, pues hay personas que pasan entre 10 y 15 años sin ser sentenciadas. Reiteró también que el drama de las mujeres en reclusión y sus niños, pues es justamente ese, ¿no? Esperar años y años sin una sentencia. Vamos a escuchar lo que informó ese día el ministro presidente de la Suprema Corte. Comprobé los vicios del sistema penal mexicano que he venido señalando desde hace mucho tiempo, la necesidad de revisar la prisión preventiva oficiosa, de establecer criterios más claros para la prisión preventiva justificada, el que tenemos que desterrar que haya tantos procesos tan largos y que las personas puedan estar 10, 15 años presas sin haber sido sentenciadas, el drama de las mujeres en reclusión y sus niños,
las que se embarazan en reclusión, tienen sus niños, después los niños y las niñas ya no pueden estar aquí y es algo sumamente doloroso. Los delitos fabricados, las violaciones al debido proceso, las fallas de ministerios públicos, fiscalías, policías, jueces, en fin, un panorama que reflejó el drama de las mujeres en prisión en México. Me comprometí con ellas a analizar lo general y lo particular, y muchas de ellas, la mayoría de las que están aquí, no han sido sentenciadas. Entonces tomemos en consideración esto, mujeres que no han sido sentenciadas y que simplemente a veces por delitos muy menores, delitos patrimoniales, de robos menores, llevan 7, 8 años aquí sin sentencia. Entonces creo que eso es a lo que tenemos que voltear a ver, porque a cualquiera le puede pasar eso. A veces nos parece como que estas historias de terror están muy alejadas. Cualquiera puede estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Por eso el debido proceso es fundamental, para que el Estado sancione penalmente a quien debe sancionar penalmente. Prácticamente, no sé qué porcentaje, pero más de la mitad, 60, 70% de las mujeres que están aquí no están sentenciadas. Esto es muy grave. Bueno, ahí tienen este encuentro que pues sí exhibe ahí un pendiente grande con las mujeres. Nos vamos con más información, regresamos a lo del tema de la Cumbre de las Américas, porque el miércoles el presidente López Obrador detalló que otros mandatarios latinoamericanos, al igual que él, no están contentos con la Cumbre de las Américas que organiza Estados Unidos porque no estarán todos los países invitados. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente este día, el miércoles. Lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos, toda América, y si hay diferencias, pues que se expongan, que haya diálogo. ¿Y por qué no nos vamos a hablar? ¿O por qué vamos a excluir? Por eso he dicho que nadie excluya a nadie. Vamos a buscar la unidad, nos conviene la unidad. Para eso es la política, para eso es la diplomacia. Entonces, de eso hablamos con el embajador, que dicho sea de paso, es una persona respetuosa, Ken Salazar. Ese mismo día, pues tuvimos reacciones. Por ejemplo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, pues tuiteó lo siguiente. Usted va a ver lo que escribió en pantalla. Dice: consecuente con los principios y valores del Estado plurinacional de Bolivia, reafirmo que una cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma. Eso fue lo que escribió Luis Arce. Y luego, Xiomara Castro, de Honduras, escribió lo siguiente. Fue un mensaje más cortito, pero contundente. Puso: si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas. Y luego citó a José Cecilio del Valle, que dijo lo siguiente: el estudio más digno de un americano es América. Así que, pues así se fueron sumando poco a poco los al llamado del presidente López Obrador de decir, pues, ¿vamos todos o no va ninguno? Casi. Así es, Dani, este tema va para largo también. Y bueno, ya llegamos al jueves 12 de mayo, el día de ayer, y ayer pues hubo otra entrega sobre esta serie sobre el gobernador de Tamaulipas, y en esta entrega se habla de que una de las empresas fachadas de Baltasar Higinio Reséndez Cantú, presunto prestanombre del gobernador, coparticipó con la empresa española Acciona, sancionada por corrupción en un negocio derivado de la reforma energética priista. Vamos a ver más de qué se trata este tema.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, su presunto prestanombres y sus familiares no solo son señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera por sus lujosas propiedades en México y Estados Unidos, también por diversos esquemas de presunta corrupción a través de sus empresas fachada. Una de las empresas fachada de Baltasar Reséndez, el presunto prestanombres del gobernador de Tamaulipas, coparticipó en la energética española Acciona en un negocio derivado de la reforma energética peñista en detrimento de la CFE. Se trata de Enerxisa Wind, que coparticipó para instalar el parque eólico El Cortijo en Reynosa con Acciona, la ibérica sancionada por corrupción en América Latina y en España, que incluye un caso con su entonces socia Odebrecht, señalada en una docena de países por sobornos y fraudes. Con la reforma energética de 2013, votada a favor por el entonces senador García Cabeza de Vaca, la CFE está obligada a comprarle energía limpia a esta empresa señalada de corrupción. Incluso el director de la CFE, Manuel Bartlett, la corresponsabilizó por el apagón de diciembre de 2020 que dejó sin luz a 10 millones de personas de 15 estados. Otras compañías del presunto prestanombres del gobernador de Tamaulipas han obtenido contratos millonarios de dependencias públicas estatales y federales durante la gestión del mandatario panista. De este esquema de corrupción también ha gozado su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca y su hermano José Manuel, mediante empresas familiares de acuerdo con la indagatoria federal. El presunto prestanombres fue detenido en julio pasado en Texas, Estados Unidos. El gobernador García Cabeza de Vaca cuenta desde junio con un amparo para evitar ser detenido y los familiares están libres. Bueno, a Ilse se le olvidó, pero ya estamos en jueves y usted tiene que dejar sus likes porque a estas alturas ya o se le olvidó o ya no lo quiere dejar, entonces lo tenemos que convencer de que lo ponga porque se quedan siempre bien bajitos los likes del semanal. Sí, como que yo siento que luego lo ponen y ya la gente está ahí escuchándolo, pero no se acerca. Y es muy fácil, denle su like, píquele ahí desde su celular o desde la compu. Creo que incluso desde las televisiones se puede dejar el like. Usted inténtele, ándele, por favor. Ahí déjenos sus likes. Un like, por favor. Para estos pobres periodistas. Nos vamos con más información del jueves, porque pues hubo mucho revuelo con lo que pasó en Michoacán. El presidente López Obrador informó en su conferencia de prensa que elementos del ejército que fueron perseguidos por criminales en ese estado encontraron laboratorios de producción de droga y evitaron un enfrentamiento. Un día antes circuló un video en redes sociales que mostró a elementos del ejército mexicano cuando eran perseguidos por convoys de presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, esto en el municipio de Mújica. Hoy el jueves el presidente dio a conocer que los militares estaban siendo perseguidos para evitar que accedieran a los territorios donde fueron encontrados los laboratorios de producción de droga. Vamos a escuchar este mensaje del presidente del jueves. Mira, ayer en las redes sociales circuló un video donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del ejército, los van siguiendo. Y entonces eso se usó para decir en qué país vivimos. Hasta personajes famosos, ¿no? Desde luego del Partido Conservador, hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al ejército. Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos.
y perdían la vida pues los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos. Y no le importaba a los de arriba. ¿Por qué iban detrás de ellos, siguiéndolos? Porque no querían que se supiera que entraran a un sitio donde encontramos laboratorios inmediatamente después. A ver si no tenemos de una vez la información. Se concluyó la persecución, se pidieron refuerzos, ¿sí? Se entró a la zona y se encontraron laboratorios. Sí, se desplegaron como 300, 400 elementos, ¿sí? Y se evitó el enfrentamiento, asesinatos, muertes. Pero no sé si esto fue lo que se encontró. Era lo que no querían. ¿No está? Ya está. Mañana informo. Y bueno, Dani, como les comentábamos, el tema de la Cumbre de las Américas ha estado casi diario en la conferencia matutina y el día jueves el presidente López Obrador dijo que no descarta que su homólogo estadounidense Joe Biden invite a todos los países a la cumbre y consideró que el futuro debería ser integrar al continente como en un bloque como lo hizo Europa. Vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer al respecto. Entonces, nosotros consideramos que no es correcto el que se excluya a ningún país de una cumbre de las Américas, que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos. Nos regimos no por mandatos de hegemonías de países extranjeros. Nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos. Es el momento de un cambio de política en América. Y yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos
Repito, ¿cómo empezaron en Europa? Comunidad Europea. Ahora, Unión Europea. ¿Qué no lo podemos lograr? Vamos a seguir con la política de hace 2 siglos. Del destino manifiesto o de América para los americanos, entendiendo de que América es Estados Unidos. No. Bueno, la otra nota que seleccionamos para el jueves fue lo de las primeras imágenes del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Fíjense, científicos del telescopio Horizonte de Eventos, EHT por sus siglas en inglés, difundieron este jueves la primera imagen del agujero negro, que es un espacio del que nada, ni siquiera la luz puede escapar. Esto en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. En varias ruedas de prensa simultáneas, celebradas en distintos países, incluido México, los investigadores dieron a conocer la histórica fotografía de este agujero negro supermasivo, que es llamado Sagitario A. En ella se observa un anillo no perfectamente esférico, amarillo y naranja, con 3 puntos más brillantes. El director general del Observatorio Europeo Astral, el español Javier Barcons, dijo lo siguiente: es fascinante, realmente nuevo y extraordinario. Este resultado constituye una evidencia abrumadora de que el objeto es realmente un agujero negro y aporta valiosas pistas sobre el funcionamiento de estos gigantes que se cree residen en el centro de la mayoría de las galaxias. Y pues ahí están viendo ustedes en pantalla las fotografías catalogadas como históricas. Y sí que lo son, muy impresionantes. Y bueno, Dani, ya llegamos al día viernes 13 de mayo, o sea, el día de hoy. Y el día de hoy, pues sí hubo una tercera entrega de esta investigación sobre Francisco García Cabeza de Vaca, escrita ahora por Álvaro Delgado, el jefe de investigaciones de Sin embargo MX, quien presentó un texto en el que revela que un grupo de políticos incondicionales de Felipe Calderón y vinculados a los sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pues emigró de la Ciudad de México a Tamaulipas para trabajar y hacer millonarios negocios al amparo del gobernador de aquel estado. Este grupo, ¿sabe usted por quién está encabezado? Pues nada más y nada menos por Roberto Gil Suart, quien fue secretario particular de Calderón en la presidencia de la República y cuyo despacho de abogados, Accuracy Legal and Consulting, ha representado a García Cabeza de Vaca en numerosos litigios y cuyos honorarios millonarios pues se mantienen ocultos. Vamos a escuchar qué ha hecho este grupo de panistas allá en Tamaulipas. Un grupo de políticos incondicionales de Felipe Calderón Hinojosa y vinculados a los sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto emigró de la Ciudad de México a Tamaulipas para hacer millonarios negocios al amparo del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyos escándalos de corrupción gravitan en la elección del 5 de junio. Ese elenco que elaboró con Calderón Hinojosa de 2006 a 2012 está encabezado por Roberto Gil Suart, exsecretario particular del expresidente y cuyo despacho de abogados, Accuracy Legal and Consulting, SC, ha representado a García Cabeza de Vaca en numerosos litigios y cuyos honorarios millonarios los mantiene ocultos el gobierno estatal. El despacho de Gil Suart, donde también laboran otros integrantes del gobierno de Felipe Calderón, representa a García Cabeza de Vaca en las investigaciones de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito, delitos por los que fue desaforado por la Cámara de Diputados y cuya aprehensión frenó el Congreso local. Además de Gil Suart, está también Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública de Calderón, a quien García Cabeza de Vaca asignó un contrato sin licitación y por solo 4 meses, por 26.500.000 pesos únicamente para supervisar las revisiones de los órganos fiscalizadores a las cuentas del gobierno estatal. Otros políticos calderonistas con presencia en Tamaulipas son Javier Lozano Alarcón, Maximiliano Cortázar Lara y Jorge Manzanera Quintana,
secretario del Trabajo, coordinador de comunicación social y operador electoral de Calderón, respectivamente, a quienes García Cabeza de Vaca ha asignado tareas políticas y electorales para evitar la derrota en la próxima elección de gobernador de Tamaulipas. Sin embargo, de acuerdo con casi todas las encuestas, el candidato de la coalición que encabeza Morena, Américo Villarreal, aventaja por amplio margen al aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD, César Verástegui, alias El Turco, exsecretario de Gobierno de Tamaulipas y mano derecha de Cabeza de Vaca, que el año pasado también fue derrotado en la mayoría de los distritos locales y en las principales presidencias municipales. Listo, luego nos vamos con la última nota que les seleccionamos para este viernes, que pues es sobre el caso de Devani Escobar. El presidente López Obrador por la mañana de este día reveló que ya se reunió con los padres de Devani, la joven de 18 años cuyo cuerpo apareció en la cisterna de un motel 13 días después de su desaparición en el estado de Nuevo León. Esto ocurrió después de otro hecho muy polémico, ya que el diario español El País dio a conocer el análisis forense que encargó la familia de Devani y en el que se contradice una de las hipótesis principales de la Fiscalía General de Nuevo León acerca de que Devani murió por un accidente. En esta nota publicada por la periodista Elena Reina, en el diario El País, pues se revela que este segundo dictamen muestra que Devani fue golpeada varias veces con un agente contundente en la cabeza y además el cuerpo presentó huellas de una relación sexual violenta. Esto pues generó muchas críticas. Hubo un video del papá de Devani pues quejándose de que el diario El País y la periodista Azucena Uresti pues dieran a conocer información que no tenían el derecho de publicar, porque esta es una autopsia que la familia solicitó, es decir, no es algo que haya hecho una autoridad estatal o federal. Entonces, pues publicó un video que usted puede ver en un video que subimos de Café y Noticias. Regresando a lo que ocurrió en la mañanera, pues el presidente López Obrador hizo el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y garantizó que no va a haber impunidad. Vamos a escuchar lo que dijo allá en Nuevo León. Ya me reuní con ellos, ahora en la mañana, gente muy buena, un maestro, su esposa, y pues como padres están muy dolidos, deshechos, y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad, y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León, y vamos a estar pendientes y nos van a seguir ayudando ustedes también, porque ayuda mucho la transparencia y la denuncia y la crítica. Entonces, que no hay impunidad y que se pueda siempre hacer justicia. Y bueno, Dani, es un tema que por supuesto vamos a tener que seguir muy de cerca, porque si usted no lo ha visto, busque el video donde el papá pues se queja y denuncia y exige que se investigue quién filtró este pues procedimiento que ellos mandaron a hacer como familia, que revela un panorama totalmente al que la fiscalía había dado, y pues se entiende, o sea, es mucho enojo de esta familia que ya sufrió demasiado, que está pasando por algo que nadie de nosotros podría imaginarse, y que no haya empatía por parte a lo mejor de esos funcionarios, primero que los sacan, y de las personas que lo reciben y deciden publicarlo, y además deciden defenderse de una manera pues bastante agresiva, creo yo, para con la familia. Pues es algo que nos debe de poner a pensar como periodistas, que nos debe de poner a pensar como medios, que nos debe de
hacernos sentar, a analizar si realmente eso es lo correcto, que si al recibir eso realmente lo tienes que exhibir de esa manera, sin siquiera consultarlo a lo mejor con las familias, porque creo que noticiosamente pues sí era algo muy importante, porque también es para exigir del lado de, oigan, no están diciendo la verdad la fiscalía, ¿no? Pero pues no sé, creo que lo mínimo que podrías hacer es hablar con la familia antes de siquiera publicarlo. Pero bueno, son cosas que creo que de medios, entre compañeros, deberíamos sentarnos a analizarlo, porque no está nada escrito, no está nada claro. Creo que son procesos que ya llevamos desde hace mucho tiempo, que pues llega una información importante y entonces la publicas. Claro, siempre hay una junta editorial que se hace, pero pues ya hablando específicamente de este caso y al ver las respuestas que le da a Susana Uresti, a mí se me hace que es una persona cero empática, o está siendo una persona cero empática con esa familia que está sufriendo demasiado. Pues sí, regresar a lo básico, que bueno, estaba yo leyendo las reacciones y el punto de decir que es necesario regresar a la ética periodística, pues es que en ningún momento tenemos que dejarla de lado. La ética y el periodismo siempre tienen que ir de la mano. Entonces, pues sí está muy, muy complicado lo que denunció el padre de Devani, que ya lo decíamos también en el programa, Ilse, pues imagínense estar cargando con la pérdida y además con todo lo que se ha generado alrededor del caso. Está tremendo, pero bueno, esa es la noticia que queríamos darle del viernes y con eso terminaríamos Sin embargo semanal, Ilse. Así es, Dani, pues ya, viernes, esperemos que usted esté disfrutando mucho ya, descansando en casa o en cualquier lugar que usted se encuentre. Siga usted muy, muy bien informado en Sin embargo MX. Si no vio este resumen en vivo, pues los saludamos a los que están viéndolo desfasado. No se olviden de compartirlo para que llegue a más personas y sigamos aquí, que como les decíamos, gracias a ustedes, pues este espacio continúa. Y pues, Dani, sin más, desearle a todos un excelente fin de semana, que la pasen muy bien y que sigan muy bien informados con nosotros. Exacto, gracias por acompañarnos en su noche del viernes o en el fin de semana. Acá estamos Ilse García, Daniela Barragán, y pues es un gusto acompañarlos en este Sin embargo semanal. Nos vemos el próximo viernes, y recuerde pues estar bien informado en el canal de YouTube de Sin embargo al aire, al que se puede suscribir, y también en todas las redes de sinembargo.mx. Muy buenas noches y que tenga buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.